Buenos días, Dios les bendiga. Les habla el pastor David Aranda de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Espero que tengan un excelente y bendecido día. Dice la palabra de nuestro Dios: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Espero que usted esté contento, que usted esté alegre y que disfrute al máximo este día, porque hay que disfrutar al máximo el día que Dios hizo para alabarle, para adorarle y para exaltar su santo y bendito nombre. Bueno, quiero primeramente saludarles, mandar un saludo caluroso a todos los que nos están viendo, especialmente a nuestra amada iglesia, el Calvario, a los líderes de nuestra iglesia que han estado orando por un servidor, me han estado animando, me han estado dando palmaditas, ¿verdad? Y bueno, yo estoy agradecido, estoy contento, estoy muy motivado a seguir predicando, a seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios. Y bueno, yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, en este domingo hermoso, quiero compartir con ustedes un mensaje con respecto al hábito de hacer preguntas. Creo que esto es importante. Creo que Cristo hizo muchas preguntas. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y creo que lo hizo intencionalmente, ¿verdad? El hábito de hacer preguntas implica el tomar la decisión de indagar sobre ciertas cuestiones con el fin de obtener información y comprensión. Les voy a dar la cita, por favor, en esta mañana. Busquen, por favor, el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Vamos a dar un momentito para que usted se acomode, para que usted tome su Biblia, para que usted busque la cita y la encuentre tranquilamente. Vamos a estar en Lucas, capítulo 2, versículo 46. Lucas 2:46. Busque por favor la cita. Lucas 2:46. Espero que ya esté disfrutando de su café, ya esté disfrutando de esta hermosa mañana. Vamos a estar ahí en Lucas capítulo 2, versículo 46. Y bueno, vamos a ver este tema que tiene que ver con el hábito de hacer preguntas, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer preguntas? Lucas capítulo 2, versículo 46 es nuestro texto base. Y si ya está usted ahí en Lucas capítulo 2, versículo 46, vamos a darle lectura. Síganme con su vista, por favor. Lucas 2:46 dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Dice, escuche, oyéndoles y preguntándoles, ¿verdad? Cristo era todavía un niño y dice la Biblia que él estaba en medio de los doctores de la ley, en medio de los religiosos de aquel tiempo, de los que sabían mucho, y dice la Biblia que él estaba ahí, dice, oyéndoles y preguntándoles. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿es bueno preguntar? ¿Es bueno tener la costumbre de preguntar? Pues yo creo que sí, ¿verdad? Por alguna razón, Cristo estuvo haciendo muchas preguntas con diferentes propósitos. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, dijimos que el hábito de hacer preguntas implica el tomar la decisión de indagar, porque eso es lo que debemos de hacer, indagar, estudiar, dice la Biblia, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, ¿verdad? Eso es lo que dijo Cristo. Entonces, creo que es muy importante indagar, preguntar, y creo que Jesús hacía preguntas de distintas maneras por muchas razones. Ahorita vamos a ver algunas
cuestiones importantes que quiero compartir con ustedes. Entonces, Jesús hacía preguntas constantemente. Un hombre sabio escribió: tengo 6 hombres honestos que me sirven. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? ¿Verdad? Y creo que muchas veces hemos usado este tipo de preguntas, ¿verdad? Estas 6 palabras. Entonces, creo que es importante utilizarlas, estas 6 preguntas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Entonces, vamos al primer punto. Quiero compartirles por favor el primer punto, que dice: Jesús hizo preguntas para guiar a las personas a examinar su propia vida, mirar dentro de ellas y descubrir su necesidad de Dios. Entonces, creo que los milagros que Cristo hizo tienen un trasfondo. No solamente fue curar a las personas físicamente, sino lo más importante era curar a las personas de sus corazones, curar a las personas de su alma. Eso era lo más importante. Ahora, creo que Cristo hizo las dos cosas a la vez: curar el alma y curar físicamente. Entonces, el punto número 1 que quiero compartir con ustedes, repito: Jesús hizo preguntas para guiar a las personas a examinar su propia vida, mirar dentro de ellas y descubrir su necesidad de Dios. Creo que todas las personas tenemos necesidad de Dios. Y quiero que busquen conmigo un pasaje en Mateo capítulo 20, por favor, vayan conmigo. Mateo capítulo 20. Versículos 29 al 34. Miren, vamos a buscar este primer pasaje en este primer punto. Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34, donde 2 ciegos reciben la vista, dice ahí la palabra. Dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ahí está la pregunta, ¿verdad? Por eso es importante hacer preguntas. ¿Qué queréis que os haga? Obviamente él era Dios, él sabía perfectamente cuál era la situación aquí, pero él les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron, dice la palabra. Entonces, ¿será importante hacer preguntas? Creo que sí. Hay muchas personas que tal vez les da pena preguntar, pero a estos 2 ciegos no les dio vergüenza, no les dio pena. Dice la Biblia que muchos les reprendían para que callasen, y ellos gritaban más fuerte y gritaban más fuerte hasta que Cristo dijo: oye, pues, hay una situación aquí, ¿verdad? Se acercó y les hizo la pregunta: ¿qué quieren que les haga? Y ellos contestaron: que recibamos la vista, ¿verdad? Entonces, esta pregunta le permitió al ciego reflexionar acerca de su estado físico y de su estado espiritual, y así determinar su verdadera necesidad. Porque la Biblia dice que muchos, después de haber sido sanados, seguían a Cristo, ¿verdad? Entonces, no solamente miraban su necesidad física, sino también miraban su necesidad espiritual. Dijimos que todos tenemos necesidad de Dios, todos tenemos necesidades físicas, pero también tenemos necesidades espirituales. Vamos al punto número 2.
Punto número 2 dice: frecuentemente Jesús respondía una pregunta con otra pregunta. Yo creo que ustedes han leído esto, ¿verdad? Vamos por favor a Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Vamos a ver un poquito este pasaje donde están cuestionando los religiosos de aquel tiempo, están cuestionando la autoridad de Jesús. Y miren lo que sucede aquí. Dice Mateo capítulo 21, versículos 23 al 27. Vea conmigo, por favor. Dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Dice: ¿y quién te dio esta autoridad? Porque de alguna forma ellos estaban celosos por todo lo que estaba haciendo Cristo. Y dice la Biblia que ellos le preguntaron: ¿quién te dio esta autoridad? Dice: respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Miren lo que hizo Cristo, muy inteligente, muy sabio. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos, ¿verdad? Dijeron: pues no sabemos qué contestar. Entonces dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Cristo decidió no responderles, ¿verdad? Entonces Cristo respondió con una pregunta al sumo sacerdote, quien cuestionaba su autoridad. Algunas veces la mejor respuesta a preguntas con doble sentido es otra pregunta, ¿verdad? Esto es muy inteligente. Muy bien, vamos al punto número 3. Dice el punto número 3: Jesús preguntó a la gente sobre las escrituras. Dijimos al principio que algunas veces Dios quiere que miremos adentro de nuestro corazón. Esa es una de las cosas importantes. Entonces Jesús preguntó a la gente sobre las escrituras. Miren, vamos al libro de Marcos capítulo 12, por favor. Acompáñenme al libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Estamos hablando acerca del hábito de hacer preguntas. ¿Por qué las personas tenemos que hacer preguntas, ¿verdad? Dijimos al principio que un hombre sabio escribió: tengo 6 hombres honestos que me sirven. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿quién? Creo que todos hemos utilizado estas 6 preguntas. Vamos a leer en Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Yo creo que ustedes saben lo que significa lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dios envió muchos mensajeros en la antigüedad a los profetas, y dice la Biblia que a todos maltrataron. Por último envió a su hijo diciendo: tendrán respeto por mi hijo.
Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Ahí viene la pregunta: ¿qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Otra pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces, si ustedes analizaron estas preguntas, creo que vamos entendiendo poco a poco por qué es importante preguntar, por qué es importante indagar, por qué es importante profundizar en la Biblia, ¿verdad? Entonces, creo que vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos con el punto número 4. Dice el punto número 4: Jesús les hizo una pregunta a los demonios. Dice en Lucas, vamos a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 30. Miren, dice así: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y bueno, creo que seguimos insistiendo en que las preguntas son importantes, preguntar es importante. Jesús utilizó preguntas para averiguar si algo venía de Dios o de Satanás. Cristo a lo largo de su ministerio hizo muchas preguntas. Entonces, usted puede aprender mucho acerca de la Biblia haciéndose preguntas. Creo que esto es muy importante. Si usted se pregunta sobre lo que está leyendo, creo que es importante porque usted va a entender más. Entonces, hablamos acerca de que las preguntas claves son ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? ¿Verdad? Estas son preguntas importantes para el estudio bíblico. Si tú estás estudiando la Biblia, creo que es importante preguntarse qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién. Y creo que se va a entender un poquito más lo que se está leyendo o lo que se está estudiando. Entonces vimos el punto número 4 donde Jesús le hizo una pregunta a los demonios, ¿verdad? Le dijo en el versículo 30, ¿cómo te llamas? Y él le respondió Legión, porque eran muchos demonios los que se habían apoderado de este endemoniado, ¿verdad? Muy bien, vamos con el punto número 5. Este es el último punto que quiero compartir con ustedes. Y este último punto dice que Jesús hizo una pregunta antes de morir en la cruz. Él hizo una pregunta antes de morir en la cruz. Busquen la cita conmigo, por favor, en Marcos capítulo 15, por favor. Vayan conmigo a Marcos capítulo 15, versículo 34. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice así: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí. Ahí está la pregunta. Lama sabactani. Dice que traducido es: Dios mío, Dios mío. Ahí está la pregunta en español: ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo que preguntó Jesús antes de morir. Y bueno, creo que esto también es entendible porque Dios abandonó a su Hijo por un breve momento cuando Él estaba a punto de morir.
porque precisamente Él estaba pagando los pecados de toda la humanidad. Y entendemos que Dios es un Dios santo, que no puede tener relación con el pecado, que aborrece el pecado. Y cuando Cristo murió por los pecados de todo el mundo, Él tuvo que ser abandonado por un breve momento. Por eso Él hizo esta pregunta. Y por eso Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús le preguntó a Dios, utilizó esta pregunta: ¿por qué? ¿Recuerdan las 6 preguntas que vimos? Jesús utilizó esta pregunta: ¿por qué? Ahora, no es pecado preguntarle a Dios por qué. Si tal vez a lo mejor tú estás pasando un mal momento, tú puedes preguntarle a Dios por qué, solo sin faltarle al respeto, ¿verdad? Porque creo que esto es importante. Sin embargo, muchas veces creo que es importante hacer preguntas. Es importante preguntarle a Dios el porqué de nuestra situación. Pero creo que es importante también entender que no podemos faltarle al respeto porque Él es Dios, Él es perfecto, Él no se equivoca. A diferencia de nosotros, que muchas veces nos equivocamos, muchas veces cometemos errores, Dios no comete errores. Él es perfecto, Él es santo, y dice la palabra de nuestro Dios que la voluntad de Él es agradable y perfecta, aunque muchas veces no me guste, pero eso es lo que dice la Biblia, que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Entonces, vemos 5 puntos a lo largo de este mensaje que son importantes para entender que tenemos que preguntar, tenemos que indagar. Si tú quieres conocer más de la palabra de Dios, tienes que hacer eso, tienes que preguntar, tienes que indagar, tienes que estudiar, tienes que profundizar, tienes que escudriñar la palabra de Dios. Repito, dice la Biblia que debemos escudriñar la palabra de Dios. Dice Cristo: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces creo que es importante, yo quise compartir este mensaje con ustedes porque creo que es importante y creo que a mucha gente le da pena preguntar. Los pastores no sabemos todo, eso es obvio. Estamos preparándonos, estamos estudiando, pero creo que sí podemos responder a muchas de las preguntas, a muchas de las dudas que las personas tienen, y creo que es importante indagar sobre este hermoso libro que es la palabra de Dios. Es importante que tú profundices en la Biblia, que tú te metas de lleno a la palabra de Dios. Es importante que tú conozcas de una forma personal a Dios. Es importante también que cuando tú lees, yo creo que no vas a entender todo, pero puedes también ponerle ahí en tu Biblia, marcarle lo que no entiendes, puedes marcarlo y puedes preguntarle a alguien. Entonces, yo considero que es muy importante preguntar. Ya vimos algunos ejemplos donde Cristo hizo muchas preguntas por diferentes razones. Vimos 5 puntos importantes donde Él está resaltando la importancia de preguntar. Y vimos 6 palabras que siempre nos van a ayudar en el estudio bíblico. Y estas palabras, repito, son qué, por qué, cuándo, cómo, dónde y quién, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar a profundizar un poco más en la palabra de Dios. Y bueno, antes de terminar, quiero decirte que casi siempre al final de nuestros videos está la información de nuestra iglesia. Casi siempre aparece nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, los datos de nuestra iglesia, la dirección. Y quiero decirte que si tú tienes alguna necesidad espiritual, tú puedes llamarnos, puedes mandarnos un correo electrónico, puedes ponerte en contacto con nosotros y te vamos a ayudar, te podemos visitar, podemos orar por ti, podemos ayudarte si tienes alguna necesidad espiritual. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Creo que nuestra iglesia
sigue en oración, sigue al pendiente. Y si te pedimos que si tú conoces a alguien que tiene alguna necesidad espiritual, que te pongas en contacto con nosotros o pongas en contacto a esa persona con nosotros para poder orar, para poder visitarla. ¿Por qué no? Si estás por aquí cerca de nuestra iglesia, con mucho gusto te podemos visitar, te podemos ayudar, podemos ministrarte, podemos enseñarte si tú quieres. Y bueno, estaremos orando por esas personas, que Dios abra puertas, que el Señor abra corazones, y nosotros vamos a continuar en oración. Quiero por último hacer una pequeña oración para que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga ayudando. Y yo invito a nuestra amada iglesia, el Calvario, a que se mantenga así, ¿verdad? En oración, que sigamos pidiéndole al Señor por este virus, que todavía sigue haciendo estragos en muchas partes del mundo. El Señor nos ayude, que nos dé inteligencia, nos dé sabiduría y que sobre todo nos ayude a mantenernos en oración. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este tiempo que tú nos has permitido tener. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que no vuelva vacía, Señor, que tú hagas el efecto que tiene que hacer en los corazones de las personas. Señor, ayúdanos. Estamos en tus manos. Pedimos, Padre, por las personas alrededor del mundo que han perdido un ser querido, que tú seas con ellos, Señor, que tú les ayudes, que seas su doctor de cabecera, Padre. Tu palabra dice que tú eres medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos, refrigerio, y te pedimos que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando por medio de tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios bueno que aún hasta el día de hoy nos extiende su misericordia. Señor, ayuda a nuestra iglesia también a mantenernos firmes, a mantenernos fieles en tu palabra. Te pedimos que seas con nosotros, que guíes nuestros pasos y que tu palabra siga corriendo, Señor, a través de esta plataforma. Te damos las gracias y te pedimos que nos sigas ayudando, que sigas abriendo puertas, Señor. Te damos las gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y te pedimos que si te gustó el video, que por favor lo compartas. Si conoces a alguien que tiene alguna necesidad espiritual, por favor compártele este video. Si tú quieres suscribirte a nuestro canal, también puedes suscribirte, puedes compartir nuestro video. Y normalmente al final de nuestros videos aparece toda nuestra información, en algunos videos, no en todos, pero tú puedes buscar ahí y puedes contactarnos y con mucho gusto te vamos a poder servir. Que tengas una excelente mañana. Dios te bendiga.